2 y a las 3. Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe. ¿Y ahora qué usted hace? Eso, le doy un fuerte aplauso al Señor por su palabra. A diferencia de otras ocasiones, que usualmente suelo seguir y buscar seguir la línea de pensamientos que va llevando el pastor, en esta ocasión ni me lo propuse, hermano. Por dos razones. Número uno, en conversaciones con él, conversaciones un poco más íntimas, esta serie de mensajes, y lo traigo a colación para establecer esta conciencia, aunque yo sé que él lo ha establecido, es muy importante para él. Esta línea de pensamientos, y me gustaría, ¿verdad? Y yo sé que usted lo escucha, pero que le preste más atención que nunca. Cuando se dice soy fuente, literalmente le está mostrando y enseñando lo que un miembro de Fuente de Agua Viva y un creyente en general, pero un miembro de Fuente de Agua Viva debe de creer para su vida. Y si usted mira la línea de pensamientos, él nos ha ido llevando por unas áreas que para mí sería imposible en el día de hoy tratar de continuarlas. Si te has fijado desde el mensaje de introducción y ves el segundo mensaje y empezaste ya a los tobillos y a entrar el agua hacia los tobillos, los que recuerdan ese mensaje, y ves el domingo pasado que llevas por las rodillas, cómo yo te voy a sumergir, ¿verdad? Tenemos que escuchar a nuestro pastor, ver cuál es la continuación en cuanto a la revelación de la palabra del Señor quiere llevar a nuestras vidas. Dicho eso, pues no voy a continuar en esa línea de pensamientos. Y segundo, pues definitivamente añadir a lo que nos puede enseñar. No voy a tener toda la capacidad de poderlo hacer con esos mensajes tan geniales, pues no, ni me lo propuse. Pero sí yo quisiera que con este mensaje, y me voy a adelantar a darle la dirección de lo que quiero lograr con él, es que tú tengas las fuerzas suficientes en tu vida, en el diario vivir. ¿Por qué los requiere? Porque los requiere de que cuando escuches la palabra del Señor la puedas aplicar en tu vida. Yo te voy a hablar de esfuerzo, traeré algunos pensamientos, pero definitivamente la fuerza que se requiere para poder vivir quizás en eso que estamos aprendiendo. Hay solamente dos cosas que sí quiero resaltar y que como pastor creo que toda oveja debería hacerlo y quisiéramos que toda oveja haga cuando llegues hasta este lugar y cuando escuchas y te expongas a la palabra del Señor. Hagas dos cosas y te propongas hacerlo para que se manifiesten dos cosas de las que el pastor insistentemente en sus mensajes las ha dicho en sus introducciones. Número uno, para que puedas creer que las cosas en la tierra se pueden restaurar. Que las cosas aquí y ahora se pueden restaurar. Como tu vida se restauró, la vida de otros puede ser restaurada. Como tu familia se restauró, la familia de otros puede ser restaurada. La influencia y a lo que nosotros nos exponemos naturalmente hablando y la lucha en nuestro pensamiento definitivamente es ardua y requiere de mucho esfuerzo de parte de nosotros, como yo digo en continuas ocasiones, de que nuestra mente se convenza de lo que nuestro espíritu está convencido. Tu espíritu percibe cosas de parte de Dios, pero tenemos que convencer nuestro pensamiento en lo natural a poder creer todas esas cosas que nuestro espíritu cree. Por eso tú estás aquí, porque tú sabes que cuando escuchas esta palabra, algo surge en el interior. Lo difícil es esa transición del interior al exterior. Esas son las aguas, no entremos ahí. Pero es para que la tierra sea transformada. Todos nosotros debemos creer que la tierra puede ser transformada a pesar de todas las noticias que nosotros podemos escuchar, a pesar de todo lo que tú te expones en las plataformas digitales, a pesar de toda la mala influencia que podemos recibir en nuestro pensamiento. Mucho más grande es la presencia de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, el testimonio de lo que la palabra de Dios, la presencia de Dios hace en nosotros. Y si experimentamos transformación, tenemos que estar convencidos que también esa transformación otros la pueden vivir. ¿Qué es lo difícil? Lo número dos, que el pastor también ha resaltado, que de acuerdo a nuestra vivencia y el conocimiento que podemos adquirir de Jesús, de Dios, de su palabra, nos toca entonces como discípulos hacer discípulos a otros. Definitivamente se requiere esfuerzo, pero una de las cosas que resalta el pastor en sus mensajes es que si Jesús dijo y mandó que hiciéramos discípulos a todas las naciones, quiere decir que eso se puede alcanzar
Y eso se puede lograr. Se puede hacer discípulos a todas las naciones. Es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento. No que solo procedan al arrepentimiento, que vivan como una persona arrepentida y que haya una manifestación gloriosa del reino de los cielos aquí y ahora. Y todos nosotros lo tenemos que creer. Dicho eso, definitivamente se requiere esfuerzo. De continuo en nuestra vida se requiere esfuerzo. Acompáñame al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 41. Entre este capítulo y el capítulo anterior quizás establezco las ideas de mi mensaje en esta mañana. Acompáñame al verso 17. Isaías 41, el verso 17 dice la palabra del Señor: los afligidos y menesterosos, ¿qué dice que buscan? Las aguas. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Si te fijas que lo que el pastor nos ha enseñado, en la palabra del Señor, definitivamente ese concepto del agua puede implicar lo que es su palabra, pero estamos viendo una revelación mayor en cuanto a eso, como por ejemplo la que se han dado en días anteriores y hasta en series anteriores de parte de nuestro pastor, como los ríos de agua viva y eso que brota de ti y cómo tú quizás te puedes convertir en esa agua que otros necesitan. Todo el mundo tiene la necesidad de algo. Todo el mundo tiene la necesidad de algo. Mira el resto de los versos para traerte un pensamiento con esto. Buscan agua y no ¿qué? No las hay. Buscan aguas y no las hay. Seca está ¿qué? De sed. ¿Qué cosa? Su lengua. Seca está de sed su lengua. Pero él dice: yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, ¿qué dice? No los desampararé. Todos de una forma u otra vamos a tener sed en nuestra vida. El dilema siempre estará, como suelo decir, y el problema siempre será cómo yo sacio mi sed. Si de continuo estoy experimentando la sed en mi vida, es que con lo que estoy saciándola no es de la manera correcta. De la única forma en que un creyente y una persona de fuente reconoce y sabe que puede saciar su sed es con Jehová. Con Jehová que está al pendiente, con Jehová el que no nos desampara, con Jehová que todo aquel que en algún momento quizás pueda experimentar aflicción o se pueda sentir como un menesteroso, cuando se fija en Él y cuando está consciente que a Él es quien dirige su pensamiento, a Él es quien dirige su confianza, definitivamente, como dice su palabra y como estableció Jesús, nunca tendrá sed jamás. Y mi oración en el día de hoy, número uno, es que tú puedas recibir a través de estos versos que establece la palabra del Señor, que en Dios siempre habrá una atención divina. Dios está atento en lo que sucede en tu vida, y si tú estás atento a Él, Él va a suplir esa necesidad por la cual quizás llegaste hasta este lugar creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros miramos esa palabra aflicción, a lo que se refiere es una persona deprimida de mente por causa de sus circunstancias, una persona deprimida de mente por causa de sus circunstancias. Y el menesteroso es aquel que considera que en cuanto a recibir no va a tener la capacidad de recibir aquello que esperaría. Se comporta como un mendigo, pero se comporta como un mendigo porque la limitación le establece Él. Y Dios está diciendo a través del profeta: si tú estás deprimido por tus circunstancias y consideras que no vas a recibir lo que debieras recibir, fíjate en mí, porque yo soy el único que no te desampara. Y cuando estamos en esa condición, lo único que va a suceder en nuestra vida es el siguiente verso y la promesa de Dios para nosotros, porque siempre habrá una promesa por la cual tú vas a tener que creer, siempre habrá una promesa que tú tendrás que recibir. Y el Señor dice a través del profeta a esta gente que históricamente sí tenían necesidad de agua, pero no solamente tenían necesidad de agua, había otro conflicto mental, emocional, que lo tocaré dentro de un rato. Pero esta gente sí tenían complejo el asunto, esta gente sí la tenía dura. Pero Él le dice en el verso 18: en las alturas abriré los ríos, en las alturas de lo alto surgirá el agua que nosotros necesitamos. De lo alto surge el agua que definitivamente necesita. Y mira lo que dice la parte siguiente del verso 18: y fuentes en
medio de los valles y fuente en medio de los valles. Abriré, ¿en dónde? En el desierto, estanques de agua. Yo le pido a Dios que en medio del desierto, que en ciertas ocasiones tú puedas experimentar en tu vida, lo que puedas ver son los valles de agua en el nombre poderoso de Jesús. Y no solamente los valles de agua, los manantiales de agua. ¿En dónde? En tierra seca. En tierra seca. Dios siempre pondrá tu pensamiento en lo imposible, porque lo imposible, el único que es capaz de hacerlo es Él. Él dice, hay momentos áridos en tu vida, hay lugares secos en tu vida, hay desiertos en tu vida. Pues yo vengo a decirte que hay agua en esos lugares desiertos donde no se supone que hubiera agua, y el único que es capaz de hacerlo es Dios. Llegas al lugar alto, comienza a ver su agua, y cuando llega al valle hay una fuente que puede brotar. Brota la palabra que has recibido, brota la palabra que has creído. Pero escucha bien, si nos vamos a la conciencia que hemos recibido de este mensaje, en el valle de tu casa, en el valle de tu trabajo, en el valle de tu vida, comienza a brotar una fuente que se llama Juan, comienza a brotar una fuente que se llama Yamil. Y cuando las cosas se vuelven más oscuras, hay una fuente que comienza a brotar por el tan solo hecho que se puso la mirada en lo que un día Dios dijo para tu vida. Y más allá de creer en lo circunstancial, crees en la promesa de Dios para ti. Espérate. Se supone que tú seas el más vaciloso. No. Es que tú eres el más fiestero. Y estoy predicando mejor lo que estás celebrando. Y me queda todavía un servicio. Así que gestarte los mensajes. Nos vamos a ir. ¡Ah, amén! No, son bromas. No sé, me estoy explicando. Antes de adelantarme a lo que quiero compartir contigo, cuando nosotros miramos este capítulo y decía que esta gente la tenía complejo de verdad, se encontraba en una transición de ciudades, y en la transición de ciudades se tendría que literalmente cruzar un desierto. Esta gente sí experimentaba el calor, esta gente sí experimentaba la sed. Esta gente salía con una promesa, el volverse una nación, el poder conquistar todo lo que Dios había prometido quizás para su vida, y de continuo en esa lucha, en continuo en ese vivir. Y en ese instante, al encontrarse en ese lugar, el sol no era de mentira, el sol era verdadero. Y ponte tú en ese lugar sintiendo la sed que estás sintiendo, no teniendo ningún panorama de que surgiera agua. ¿Cómo iba a estar tu pensamiento? Ese es el efecto natural de lo que su cuerpo sentía. Pero no solamente estaba el efecto natural de lo que su cuerpo sentía, sino que se involucraba el pensamiento y se involucraba lo emocional y lo espiritual, porque llevaban un conflicto en este capítulo con unos dioses que se adoraban culturalmente en aquel momento y en aquel instante. Y mientras el profeta escribía de parte de Dios, iba la enseñanza dirigida a lo que era la idolatría. Y ahora, mientras ellos tenían que creer en el Dios de Israel, habían otros dioses que se levantaban. Y no solamente otros dioses que se levantaban, una manifestación de esos dioses que podía atraer la atención de todo este pueblo hacia esos dioses y que dejaran de creer. Nosotros que vivimos quizás en una generación más moderna de lo que es el evangelio y el compartir la palabra del Señor, descartaríamos el aspecto de la idolatría, porque yo no te voy a hablar de estatuas, pero te pregunto en este instante cuántas cosas quizás idolatras en tu vida. Y cuando yo me refiero a idolatrar, hay gente que podría idolatrar el dolor. Cuando tú pones tu problema y el dolor mucho más grande que el Dios que tú le sirves, hasta cierto punto estás idolatrando lo que es el dolor, lo que es el problema, lo que es la situación. Cuando tú mides el tiempo de tu vida y lo pones en una justa perspectiva natural en cuanto a honrar a Dios con tu tiempo y la inversión de tiempo en tu ser, en cuanto a lo que te acerca o te aleja de Dios, dime cuántas cosas nosotros pudiéramos considerar que nos apartan de Él, que nos apartan de tener una relación con Él, y nos volvemos hasta cierto punto idólatras. Entonces tengo que experimentar lo que experimento, valga la redundancia, en lo físico y los dolores físicos que puedo tener por las diferentes cosas que puedan darse, más el aspecto emocional, mental y espiritual en mi ser. Ese es el reto del creyente. El creyente que tiene que tener la expectativa de agua. El creyente que tiene que tener la expectativa de ser agua. Y te preguntarás en el día de hoy, si Dios está o no está consciente
Dios está consciente y siempre te mostrará, como te dije desde el principio, que lo sobrenatural, solo Él lo puede hacer. Y como te dije como punto de partida, que siempre habrá una atención divina para ti. Lo que pasa es que lo que quiero insistir de continuo en este mensaje y la dirección que quiero dar es que requerirá que tú hagas algo. Siempre requerirá que nosotros hagamos algo. Y nos toca esforzarnos, nos toca actuar con valentía. Dicho eso, y trayéndote el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento, leamos desde el verso 1. Leamos desde el verso 1. Y una vez más, ubícate. Hay que tú escuches la palabra del Señor, ubícate. ¿Dónde esta palabra acciona la fe en tu vida? ¿Dónde la palabra promueve quizás el suplir una necesidad en tu corazón? Ubícate. Hoy no hay ningún desierto, por más difícil que la tengas en tu trabajo, en la mayoría de ellos hay aire acondicionado. Y si no hay aire acondicionado, tienes unos brequecitos para que por lo menos cojas fresco. Y si los brequecitos no existen, te los coges tú. Hermano, en el servicio anterior, una hermana dijo, a mí no, en una esquina, no sé en dónde, es así, oré por su trabajo, oré por ella, para que en su interior por lo menos recibiera agua. Llévate una botellita por lo menos. No son las condiciones. Y no estoy menospreciando el momento difícil o de dolor que tú consideres estar pasando. Todos los pasamos. Yo ahora mismo estoy aquí predicando, cuando salga de aquí tengo que ir a resolver un issue, por decirlo así. No es tampoco issue, pero un problema medio familiar. Para mañana darle solución a ese problema. Yo no quiero ser el que lo soluciona. ¿Para qué le va a tocar solucionar? El pastor de la familia. Pero aquí estamos, creyéndole al Señor y siendo esforzados. Todos tendremos que trabajar con algo. Todos tenemos que creerle a Dios. Todos tenemos que esforzarnos. Mira lo que dice la palabra del Señor para movernos en esta mañana en el verso 1. Aquí se está destacando la seguridad de lo que es Dios en el pueblo de Israel. Como te decía hace un rato, leímos versos que van luego de lo que vamos a estar compartiendo en este instante. Te establecí el contexto histórico para que lo pudieras entender. Y mira a lo que quiero llevarte en este momento. Escúchame, escuchadme, costas, y enfurecen los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Dice el verso 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a sus espadas como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? Recuerda una vez más que esta gente estaba bajo la influencia de lo que estaban viendo en otras áreas y estaban medio desenfocados. Y comienza Dios a través del profeta a decirle, mira, no pasó esto, no pasó esto, no pasó esto. Como muchas veces en nuestra vida tendremos que enfocarnos por lo que ya Dios hizo en cada uno de nosotros y tendremos que interrogarnos y preguntarnos, reconociendo que tuvo que haber sido Él. ¿Quién hizo esto? Yo no sé cuál es el quién hizo esto de tu vida. Tú sabes que fue Dios, eso grande que fue Dios. Y Él comienza a decirle a esta gente, ¿quién hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Soy yo el que hizo todo eso. Si ya lo hice, no lo volveré a hacer de continuo, mostrándose en nuestras vidas. Dice el verso 5, las costas vieron y tuvieron temor. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Mira esto, ahora se refiere a las costas, ¿cierto? Cuando se refiere a las costas y a los confines, era toda aquella gente que estaba haciendo lo contrario, aquella gente que estaba promoviendo la idolatría. Al pueblo le está diciendo, tienes que convencerte que es Dios. Y ahora el profeta establece, esta gente oyó. No solamente oyó, esta gente hasta tuvo espanto, hasta tuvieron miedo. Pero yo quiero resaltar la actitud que tuvo esta gente. Cuando tú miras el verso 6, dice la palabra del Señor, cada cual
ayudó a su vecino y a su hermano y dijo: esfuérzate. Ahora te pregunto, como te decía hace un rato, si la vida requiere o no requiere de esfuerzo. Y no solamente si la vida requiere o no requiere de esfuerzo, sino que nosotros muchas veces pretendemos depositar todo el esfuerzo que yo requiero en la vida de otro. Es normal que el esfuerzo se tiene que compartir, que el esfuerzo y la sensación y la emoción del esforzarse y de poder continuar se quiere compartir. Y esta gente lo percibió. Y aún yendo en contra de parte de Dios, dice la palabra del Señor que comenzaron entre ellos a animarse. Comenzaron entre ellos a darse ánimo, a darse fuerza. Cuando mira el verso 7 dice la palabra del Señor: el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: bueno está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Ellos siguieron con miedo, pero construyendo sus dioses, porque entre ellos comenzaron a animarse. Qué linda te quedó esa soldadura, pero déjame ponerle un clavito. No era porque estaba suelto, es para que se vean, para ayudarte. Y mira cómo esta gente comenzó a trabajar entre ellos, haciéndose consciente de que todos de una forma u otra necesitamos un sustento en ciertos momentos de nuestra vida. Y comenzaron a animarse para hacer lo incorrecto. Esa es la invitación que tú recibes el domingo por la mañana, cuando se supone que fueras a la casa del Señor, pero cuando calienta el sol aquí en la playa. Pero anímate, eso no es nada. ¿Ve? Y parece trivial. Y parecería toda una expresión manipuladora de los pastores para que la gente se congregue. No, no es ni expresión manipuladora, ni trivial, es la realidad. Que muchas veces te anima más la persona inadecuada y te ala a continuar haciendo lo que no tienes que hacer y a poner tus esfuerzos en lo que no deberías estar poniendo tus esfuerzos, y no te das cuenta que el esfuerzo solamente te lo puede brindar Dios, como yo quiero mostrarte en esta mañana. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tendrías que determinar seguir bajo el esfuerzo de Dios para tú poder ser esa agua que puede brotar en el momento árido? Porque mientras busques los esfuerzos y pongas tu capacidad humana en otra persona, en otro ente, en lo que el mundo te puede brindar, siempre habrán carencias. Y de continuo en tu pensamiento consideras que te vas dirigiendo por las carencias cuando aspiras a la abundancia. Y cuando no tienes abundancias, te consideras carente. Y lo que yo quiero que tú recibas como punto número 2 en este tiempo, que las atenciones de Dios siempre dirigirán a que tus esfuerzos sean en Él. Cuando tus esfuerzos son depositados en Él, tú no vives por las carencias que te puede dar el mundo, por las carencias que brindan los demás, pero tampoco quizás vives por la abundancia. Pastor, que no vivo en abundancia, si es lo que se me enseña. No, escucha bien. Dios tiene toda abundancia, a ti te da lo suficiente, y cuando tú vives con lo suficiente de la abundancia de Dios, tu vida es abundante, que no es lo mismo. La abundancia viene de Dios, y cuando vives por lo suficiente de su abundancia, tu vida es abundante, y lo que desaparece en tu vida es la carencia. Esta gente se podían apoyar los unos a los otros. Esta gente podía hacer una soldadura y se animaron, porque si la soldadura estaba un poco flojita, yo no te voy a dejar, no te voy a hacer que dejes de trabajar. Voy a poner un clavito y seguimos en esta juntos con carencia. Pero el pueblo de Dios no podía reaccionar así. El pueblo de Dios tendría que saber dónde pondría su mirada, dónde realmente iba a contagiar su esfuerzo, cómo iba a compartir su esfuerzo. Como en el día de hoy yo le pido al Señor que lo puedas hacer tú de la misma forma. El día que vayas a compartir esfuerzo o a transmitir lo que el esfuerzo requiere, o que vayas a contagiar a otros, sea a contagiar lo que el cielo ha determinado. Cuando miras el verso 8, esta gente tuvo esas acciones, pero el verso 8 comienza a dirigirse una vez más al pueblo de Dios y le dice: pero tú Israel, siervo mío eres tú, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres
tú. Yo te escogí, como el Señor te dice en el día de hoy, a ti te escogí. Por eso estás sentado en esa silla, a ti te escogí. Por eso estás escuchando esta palabra. Y a ti te digo que no puedes trabajar como trabaja todo el mundo. Tendrás que trabajar diferente y tu esfuerzo será diferente. ¿Y cómo será mi esfuerzo? Lo que dice el verso 10, que quiero que lo desarrollemos en este momento. El verso dice: no temas, porque yo estoy contigo. No importa si vives en la tierra árida, no temas, yo estoy contigo. No importa si te están persiguiendo aquellos que adoran otros dioses y quisieran que tú adoraras los dioses que ellos adoran, no temas, porque yo estoy contigo. No temas si estás pasando sed, no temas, porque yo estoy contigo en el momento de desierto. No temas, porque yo siempre estaré contigo. Número uno, y muy sencillo y con poca profundidad, yo vengo a decirte: no temas, porque Dios está. No temas, porque Dios está contigo. Y dice la palabra del Señor: no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué te qué? Que te esfuerza. Él es tu Dios, pero Él te esfuerza, porque Él espera que tú hagas algo. Mira el restante del verso para leer algo más y entonces entro en las ideas. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no tendría que predicar más nada. Eso era para decirle: ponte de pie y prepárate para diezmar y ofrendar. Mira lo que dice el verso 11: es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. ¿Y qué dice? Y no los hallarás. Esa es la promesa de Dios para esta gente. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Y dice el verso 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. La Reina Valera Antigua dice: no temas, yo te ayudé. Ya Dios te ayudó. En otras palabras, Dios siempre está. Lo que pasa es que para nosotros es tan usual escuchar que Dios está, que muchas veces menospreciamos lo que realmente está en nosotros. Comenzamos a medir por lo que pasamos o lo que dejamos de pasar para saber si Dios está o no está. Y yo tengo noticias para ti: pase lo que pase, Dios está. Dios está. Yo soy contigo. No es solamente que está en un estado de acompañamiento a ti y lo pondríamos al lado nuestro, sino que lo que Él está diciendo es, el profeta, Dios a través del profeta está diciendo: es contigo. En aquel momento tendría que ser al lado. Hoy no es al lado. ¿Sabe dónde es? Dentro. Él está dentro de ti. Y lo único que espera es que la manifestación de que esté dentro de ti sean esas aguas que se necesitarán en muchos de los momentos áridos que se viven dentro de ti. Yo estoy contigo. Yo soy contigo. En estos días me invitaron a un podcast. No hago podcast. No le dedico a las redes sociales como debiera dedicarle. No ha sido nunca mi interés. Esta persona yo la aprecio mucho, la quiero mucho. Me invita y voy. Y como parte de lo que me está preguntando, me comienza a hablar del Espíritu Santo. Y traigo esta colación por el principio de que está contigo. Dios está dentro de ti. Y una de las cosas que me pregunta es: ¿por qué no se habla tanto del Espíritu Santo? Comienza a hablar unas cuestiones quizás de la experiencia. No voy a entrar en ese detalle. Pero yo le decía que uno de los conflictos, no te puedo explicar todo lo que dije allí, estate pendiente de las redes sociales para que entonces puedas ver la totalidad de la explicación, pero le decía que uno de los conflictos que puede surgir con este pensamiento de que Él está, es el conflicto de cómo algo tan santo puede habitar en algo tan imperfecto, en algo que muchas veces no apela a la santidad, y que cuando analizas muchos de los pensamientos que tienes en tu interior, tú dirías: ¿y de verdad Él habita? Pues yo tengo que decirte que habita y que está. Parecería bien sencillo. Nada sencillo. Requiere mucho esfuerzo el creerlo. Pero con una conciencia de que Él está,
Yo quiero que miremos ese verso 10. Cómo comienza a describir algunas de esas cosas. Como por ejemplo el primer punto que te destaqué, el de no temer. Cuando Dios te dice que no temas, que no tengas miedo, aquel miedo que es lo más que puede paralizar al hombre, se manifiesta la conciencia de que Dios está contigo, que yo soy contigo, que Él está muy dentro de ti. Y si está dentro de ti, no se supone que puedas vivir en temor. Cuando miramos el siguiente principio, cuando te dice que no desmayes, cuando pensaríamos en desmayar, la gente consideraría que te está hablando de quitarte, que te está hablando de rendirte. Y no te está hablando de quitarte, no te está hablando de rendirte, te está hablando de un momento en específico en tu vida que lo que está pasando te está abrumando tanto que te vuelve a ser una persona desconcertada. Y cuando estás en ese estado desconcertado, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder, comienzas a mirar a tu alrededor. Comienzas a mirar a tu alrededor. Y mirando a tu alrededor, sueles estirar la mano para buscar la ayuda. Y usualmente cuando vives en ese estado desconcertado, desmayar, cuando estiras la mano, el primero que te da la ayuda la sueles coger, y no necesariamente el primero que te estira la mano para darte la ayuda es el que tú necesitas para que te pueda ayudar. Y Dios definitivamente te va a ayudar, y Dios definitivamente te va a enviar la ayuda. Lo que pasa es que nosotros tenemos que centrarnos en la parte siguiente del verso, que llega el día de estar quizás desconcertado, que no sé qué va a suceder, que no sé qué va a pasar en la tierra árida, pero yo tengo que centrarme en la promesa de ese verso, que Él dice que si yo no desmayo, yo no voy a desmayar, porque Él es mi Dios que me esfuerza, Él es quien me esfuerza, Él es quien está conmigo, Él es quien realmente, a pesar de estar desconcertado, me llena de coraje, me llena de fuerza y me hace estar alerta en lo que hará en mi vida. Esa palabra esfuerzo es volverte una persona alerta. Y si yo creo que algo muchas veces el creyente fracasa en momentos como esos de la aridez, es no darse cuenta que el agua muchas veces no surgirá de donde tú piensas que surge. Comienza a mirar donde se supone que hay una fuente y no es en el área donde tú piensas que hay una fuente, porque Dios va a hacer lo que se supone que a Él le toca hacer, lo sobrenatural. Porque si tú lo pudieras hacer naturalmente hablando, tú lo haces. El momento de estar desconcertado y el momento de recibir la promesa, que recibes todo el esfuerzo de Él, te pone alerta en vez de desconcertado, alerta a lo que dice Él. Y en vez de llegar aquí desconcertado, sin idea, cuando escuchas una palabra, alerta, recibe aquella fuente en medio del desierto. Cuando llegas a este lugar, alerta de lo que se está predicando, recibe aquello que tú necesitas, quizás para ese momento árido, aquel momento difícil. Y yo no sé si me estoy explicando en el día de hoy, pero escucha bien lo que yo vengo a decirte, que nunca más después de este mensaje estarás desconcertado. Cuando llegue el momento en que te sientas así, tú no estiras el brazo para cualquiera que te lo brinde recibir la ayuda. Tú te vas a fijar en aquel que te esfuerza y vas a estar alerta para el próximo milagro que vas a experimentar de parte de Dios. Vas a estar alerta para el próximo testimonio que vas a dar, que proviene de la gloria de Dios. Vas a estar alerta para darle la gloria a Dios por lo que Él realmente hará en tu vida. No vas a desmayar. Y por último te dice: yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Esa palabra siempre va al estado, una vez más, y te dije que lo procesaras por el yo estoy. Está hablando de una adhesión. Es adherirse a ti. Yo te pregunto si las decisiones que tú tomas están adheridas a las decisiones que Dios quisiera que tú tomaras. Si cada paso de tu vida está adherido. ¿Cuántos saben el take gris? Este take gris bien fuerte. ¿Cuántos lo conocen? ¿Sí? ¿Cuántos tienen take gris en su casa? Con eso remiendas todo. Los otros días yo vi como un aspa, le dice eso, del avión. Lo estaban remendando con take gris. Es bien efectivo. Es lo que llegaba al otro destino. Take gris. ¿Cuánto conoces el take gris? Yo quiero que hoy, cuando llegues a tu casa, tomes un pedacito de take gris y busques un área velluda de tu cuerpo y la pegues. Y después comienza a sacarlo someramente para que disfrutes el proceso.
Esa es la adhesión que yo te estoy hablando. Cuando eso se pega, no hay quien lo saque. Cuando eso se pega, cuando lo saca, es hasta doloroso. Y Dios te está diciendo: yo siempre te ayudaré, yo siempre te sustentaré. Nunca deberás dudar de la ayuda y el sustento de Dios, porque Él siempre ha querido adherirse de tal forma en tu vida que cuando necesites esa ayuda, sea la primera persona que puedas pensar, sea lo primero que pueda venir a tu mente. Es la adhesión de Dios. Y el profeta está diciendo: olvídate de lo árido, olvídate del problema, olvídate de la influencia, olvídate de que otros sirven a otros dioses. Tú concéntrate en que Dios está adherido a ti, y si Él está adherido a ti, te va a esforzar, Él te va a sustentar, y no importa lo que pase, por más árido que tú puedas ver las cosas, habrá agua que brotará, esa agua que tú beberás, pero no solamente tú beberás, sino que tú darás de beber a otros en el nombre poderoso de Jesús. De hoy en adelante te va a esforzar. Habrán tiempos y momentos difíciles, lo habrán, pero tu actitud será una que siempre le dará la dirección al cielo, y mientras el cielo sea lo principal en tu vida, tu victoria está segura en el nombre poderoso de Jesús. Siempre te ayudará. Cuando vives de esta forma, te vas a atrever a lanzarte. Te vas a atrever a conquistar lo que Dios quiere para ti. No te va a interesar lo que otros dicen si Dios ha dicho algo más grande para tu vida. Sabrás que las cosas quizás serán más arriesgadas. Definitivamente serán más arriesgadas. Pero siempre habrá un propósito más grande. El propósito de dirigir a la gente hacia Dios. Cuando nosotros llegamos a mirar aquellos versos de la palabra del Señor con los que empezamos, cuando nosotros miramos ese verso 20, el propósito era que la gente viera y conociera y fueran advertidos para entender que la mano de Dios era la que hacía todo eso. Tú sigues construyendo tus dioses, que yo te voy a enseñar cómo opera Dios. Yo en mi iglesia digo difícil, y la gente dice dificilísimo. Pues está dificilísimo. Porque como la gente va a ver la operación de Dios a través de ti, y hay otras que uno diría: el bisturí estaba a voto. Comienzas a evaluar con tu mente lo que pasa en tu vida. Menosprecias un montón de cosas grandes que ya has hecho y que ya has hecho a través de Dios, pero como consideras que no es suficiente, son las carencias que te hablaba hace un rato. Escucha bien una vez más lo que sucede en ti. Con esto yo quiero concluir. Tú eres la muestra de lo que Dios es capaz de hacer, y eso requiere esfuerzo. Tú eres la muestra de que en el lugar árido puede haber agua. Y una vez más requiere esfuerzo. Pero todo ese esfuerzo, en el nombre poderoso de Jesús, yo quisiera que lo procesaras por este pensamiento. Ahora acompáñame a Isaías, el capítulo 40. Y te prometo que ya me voy. Te prometo que ya me voy. Mira, graba eso. Como quiera me van a traer, tú sabes. Como quiera. Como quiera. Ya, iba a decir ya cosas. Carlito siempre está para su pastor. Por eso es que yo digo que siempre está. En Isaías capítulo 40. La fuerza física realmente no se puede transferir. Cuando tú estás en un gimnasio y tú estás levantando el peso que puedes levantar, y hay una persona que levanta más peso que tú. Yo cuando entrenaba, quiero volver a entrenar en el nombre de Jesús. Quiero ver las aguas. Ya las estoy comiendo lechuga, pero es relajo que tengo que terminar. El reloj está corriendo. Aquí es. Mi entrenador era Eddie. Todo el mundo conoce a Eddie aquí, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen a Eddie. Eddie, ponte de pie rápido, ahí atrás. Este tipo chiquito así, ¿verdad? Con brazos débiles. Pues definitivamente este tipo levanta unos pesos brutales. Si yo estoy con mi pesito ahí, por más que él quiera transferirme de sus fuerzas para yo levantar lo que él levanta, yo no voy a poder levantarlo. Él quizá me animará. Tú puedes, métele, para yo aumentar un poco más el peso que yo puedo llevar. La fuerza, naturalmente hablando, no es transferible. Pero escucha bien, en Dios sí hay una fuerza que se transfiere.
En Dios hay una fuerza que se transfiere. Pero él decía, yo te doy esfuerzo, yo te doy esfuerzo, yo te doy esfuerzo. Pero yo quiero que tú pongas en contexto ese esfuerzo con un ejemplo que yo quiero traer a tu vida. Y con esto sí voy a cerrar. Isaías capítulo 40, el verso 28 al 31. Una vez más él insistiendo en esta gente, es Dios, es Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice la palabra del Señor, no desfallece. Nosotros desfallecemos, pero Dios no desfallece, ni se fatiga. ¿Qué dice? Con cansancio. Dios no se cansa. Nosotros nos cansamos, pero Dios no se cansa. Y su entendimiento, ¿qué dice? No hay quien lo alcance. Nuestra limitación mental, jamás podremos alcanzar todo lo que Dios puede pensar a nuestra vida. Pero tiene que hacer esta aclaración. El profeta tiene que hacer esta aclaración para que nosotros pudiéramos recibir ese todo de Dios en nuestro todo. Él no desfallece, Él no se cansa, el entendimiento de Él es infinito. Y dice el verso 29, y Él, ¿qué dice? Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, ¿qué dice la palabra del Señor? Tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque Él no se cansa, tú recibes la fuerza de Dios en medio de tu cansancio. Porque Él no desfallece, tú tienes la capacidad de esforzarte un poco más, recibiendo su esfuerzo en tu vida, para entonces poder continuar y que se manifieste lo que ha dicho el verso. Pero hay un detalle más, y con esto me voy. Oh, ya, deja el relajo, lo estás haciendo por cumplir. Daña la grabación, me voy a quitar la corbata. Hay un detalle más. Nosotros miramos esa palabra esfuerzo en el original. Todas las implicaciones dirigen al poder de Dios en nuestra vida, definitivamente. Cuando tú comienzas a ver en el lenguaje original y en sus limitaciones de cómo se exponía, habría alguna palabra que se tendría que utilizar en diferentes aspectos. Y te habla de prosperidad, te habla de poder, te habla de frutos. Esa palabra esfuerzo. Pero cuando miras todas las palabras en el diccionario, en el original, todas pueden tener congruencia menos una. Y cuando yo vi esa palabra que para mí no tenía congruencia, es con la incongruencia que yo quiero terminar el mensaje en el día de hoy. Y es la palabra camaleón. Es esfuerzo, es poder, es prosperar, es el fruto. Lo puedes buscar en el diccionario Strong. Pero hay una palabra que se coló. Yo digo que se coló, y es la palabra camaleón. Y yo quiero que de hoy en adelante, he dicho camaleón 2 veces, no lo han puesto a la pantalla, camaleón. Yo quiero que de hoy en adelante tu esfuerzo lo dirijas hacia Dios como el camaleón. Porque por supuesto cuando yo veo el camaleón, tengo que buscar por qué rayo. Y este mensaje lo prediqué hace 3 domingos en mi iglesia. No el mensaje, pero esa parte del camaleón. ¿Por qué está el camaleón ahí? Vamos a estudiar un poco del camaleón. Y todos nosotros sabemos que el camaleón cambia de colores. Usualmente hay una de las razones que nosotros es la más conocida y pensaríamos que él cambia de color, pero el camaleón cambia de color por múltiples cosas. Y son algunas de las cosas que yo quiero que en el día de hoy, él biológicamente lo hace, pero tú tomando la analogía, la metáfora, como lo querramos llamar, puedas aplicar lo que es esfuerzo en tu vida. Número 1, ¿en qué aspecto cambia el camaleón de color? En comunicación. El camaleón cambia de color en comunicación hacia otros de su especie en momentos en que muestra emociones, por decirle así, de miedo o de agresión. Él cambia de color, depende si tiene miedo, si va a agredir o si va a aparearse con los de su especie. Para comunicación, mi oración ¿cuál es en el día de hoy? Que definitivamente tú puedas entender que en los momentos áridos de nuestra vida, mire hermano, usted va a tener miedo.
Y habrá un color que tendrás que poner en el miedo. Pero cuando te vea otro de tu especie, lo que vea cuando tienes miedo es la comunicación que se puede tener a través de la fe. No es lo mismo llamar a alguien y decirle: estoy en un momento árido de mi vida, y querer permanecer en el momento árido de tu vida por no saber qué va a hacer, que llamar a alguien y decirle: estoy en un momento árido de mi vida, pero yo necesito orar con alguien para que creamos juntos por la fuente que fluirá de la montaña. Y el color que toma tu vida, aún con el miedo, te lleva quizás a un estado de agresión. Y cuando tienes el color del estado de agresión, en el buen sentido de la palabra, es la ofensiva de la fe, es el creer, es levantarte, es esforzarte, es ver cómo entonces fluye esa agua desde las montañas. El color cambia. El color cambia para reproducción. Si tú ves mi color de fe y yo veo tu color de fe, ¿qué es lo único que se puede producir en lugares como estos? Fe. Sal de aquí lleno de fe. Cada día sé tú el que inspire fe, que comunique fe, que comunique la palabra de Dios, que comunique con esfuerzo lo que Dios ha hecho en la vida y hará. Eso es lo que debes de comunicar. Número 2, lo haces como una regulación térmica. Cuando necesita calor, se pone un colorcito. Y cuando necesita frío, se pone otro colorcito. Hermano, cuando te dé calor, y no te estoy diciendo que está a 92 y tú piensas que hay un aire acondicionado adentro tuyo, vas a seguir sintiendo el mismo calor. Si traes la analogía, el aspecto, la metáfora, y miras el principio que te estoy tratando de mostrar con el camaleón, él diciéndote que te esfuerza, a la hora que te esfuerza, cuando necesites del calor, vas a recibir el calor. Y cuando necesites del frío, necesitas el frío. ¿Qué tú quieres que te haga? Muchas veces dijo Dios: yo soy lo que tú quieras, ha dicho Dios. Y yo te digo en el día de hoy que no importa el color que tengas que poner, Dios estará para que lo pongas y puedas accionar en tu vida y puedas vivir entonces el aspecto número 3 que el camaleón manifiesta, que es el que muchos de nosotros conocemos. Nosotros pensamos, ¿verdad? Y conocemos que el camaleón comienza a cambiar de color cuando tiene que protegerse de alguna de sus víctimas. Y él comienza y se hace hasta transparente para protegerse de sus víctimas. Pero déjame decirte que el camaleón no solamente se hace de un color que se vuelva transparente para protegerse de sus víctimas, sino que a veces cambia de color para llamar la atención de lo que va a hacer, de lo que él va a hacer un depredador. ¿Expliqué? Cambia de color para llamar la atención de aquello que él va a ser el depredador. Y que yo vengo a decirte, muchas veces cambias de color y te escondes. Habrán días que tendrás que esconderte y que te vas a volver transparente. No te puedes quedar ahí, transparente para que no te ataquen. Tienes que cambiar de color al color que dirigirá a la gente a que te pueda ver, para cuando te vean, vean la grandeza de Dios en tu vida. Estaba escondido, pero salió. Y lo que salió es grande. Estaba escondido, pero lo que es ahora no es el mismo de 5 años atrás. No es el mismo de 10 años atrás. Y mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que cuando pienses en el esfuerzo que da Dios, no importa en la situación que te puedas encontrar, tú confíes que el color será el de la fe, que el color es uno transitorio y que te hará llegar al estado de que puedas llamar la atención de otros y dirigirlos a lo que hace Dios. La tierra es árida, pero los dirigirá a la montaña de donde surgirá el agua, que entonces saciará no solamente tu sed, sino la sed de otro, en el nombre poderoso de Jesús. En tu familia tú llamarás la atención. Tú eres el único que te congrega. No temas, no temas, no temas, no desfallezcas. Deja que ellos hagan. Tú procura que la atención la tengan puesta en ti. En todos los momentos, pastor, en todos los momentos. No te avergüences cuando seas vulnerable, pero no te quedes en la vulnerabilidad. Te vas a levantar, vas a hablar fe y vas a dar testimonio de la gloria de Dios en la vida del hombre. Esa es mi oración en el día de hoy, y que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas conquistar con esfuerzo todo lo que tiene para tu vida. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo en el día de hoy.